Es un privilegio para mí cada día pasar tiempo con la palabra del Señor y luego poder exponer su palabra. El título del sermón de hoy es Un liderazgo improbable. Basado en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, pero solo la frase, ninguno tenga en poco tu juventud. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, la frase, yo conozco tus obras. ¿Cuántos de nosotros habríamos estado de acuerdo en poner en un lugar de liderazgo a un hombre joven, inexperto a nuestro juicio, tímido y más encima enfermizo? Y no solo eso, porque el lugar al que era llamado a liderar era una iglesia, donde hombres prominentes en la congregación estaban enseñando una falsa ética y doctrinas heréticas. Las damas de esa congregación traían el bagaje cultural del paganismo y por ende querían replicarlo en la iglesia, por lo que necesitaban una instrucción especial respecto de esto. Y los creyentes de trasfondo judío también competían por esparcir extrañas doctrinas de la mano de genealogías interminables y fábulas profanas y de viejas. Y se las daban de doctores de la ley. Para los gentiles, este líder, él era judío. Y para los judíos, él no era judío puro, pues su padre era gentil y no fue circuncidado de niño al 8º día, sino siendo adulto, según vemos en Hechos 16:3. ¿Cuánto habríamos votado por un líder así? Es joven, inexperto, es tímido y además enfermizo. Los hermanos de origen gentil lo van a rechazar porque él es judío. Y los hermanos de origen judío van a decir, sí, pero no es judío puro, porque su padre es gentil. Y además de eso, habían pesos pesados en la congregación que estaban enseñando no conforme a la sana doctrina, sino que algunas cuestiones que tenían que ver más con tradiciones que con la palabra de Dios. Y él debía corregir eso. Yo no lo habría votado. Yo no habría apoyado a Pablo. Y la verdad es que nosotros no habríamos votado por Timoteo. Ni lo habríamos apoyado. No, tiene que ser alguien con una cierta experiencia de vida. Alguien con carácter. Alguien que no se deje avasallar. No lo habríamos apoyado. Razones no nos faltarían. Y además llenaríamos de crítica al apóstol Pablo. ¿Cómo se le ocurre? Claro, lo nombra, ¿por qué? Porque siempre anda con él. Es amigo de él. Por eso lo nombró. Pero Isaías 55, versículos 8 y 9 nos viene a recordar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pablo
expresa esta misma idea de manera impactante en la primera carta a los Corintios. A propósito, Corinto era una iglesia altiva, orgullosa, divisiva y jactanciosa. En la primera epístola, capítulo 1, los versículos 25 al 29, Pablo escribe, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. ¡Qué golpe para la iglesia corintia! Durante este año, Dios mediante, estaremos reflexionando en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pero creo que será muy útil conocer primero a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Y luego la iglesia donde fue dejado para pastorear. Y así podremos saber mejor los increíbles desafíos que tenía Timoteo por delante. Entonces después, cuando comencemos a leer la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, nos vamos a acordar de todas estas cosas. ¿Por qué es necesario conocer esto? Conocer a Timoteo y conocer la iglesia. Creo que por dos razones. Una, hay una sobrevaloración de las características propias que exhiben quienes aspiran al liderazgo. No solo por parte de los interesados, sino por parte de las mismas congregaciones. Y estas características deseables y observables terminan desplazando el carácter y la piedad de los llamados a cumplir funciones oficiales al interior de la grey. Nos fijamos más en los dones que tienen, tanto naturales como dones que Dios les ha dado. En eso nos fijamos más que en el carácter, en la piedad. En otras palabras, pasamos por alto la advertencia del Señor a Samuel, cuando debía poner sus ojos en un futuro rey para Israel. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel había visto al hijo mayor de Isaí, Eliab, y quedó deslumbrado con él. Lo vio fuerte, erguido, varonil, seguramente era un hombre hecho y derecho. Era el mayor. Sin duda pensó, este va a ser un buen líder. Recuerde, Dios le había dicho que de los hijos de Isaí iba a tomar para sí un rey. Este va a ser. Este tiene toda la pinta. Y él llega a decir, versículo 6 del capítulo 16 del primer libro de Samuel, de cierto delante de Jehová está su ungido. Él estaba convencido. Este es. Samuel no estaba en pecado. Él estaba obedeciendo al Señor. Él estaba sirviendo al Señor.
Samuel no era un neófito, no era un recién llegado, no era un jovencito inexperto e inmaduro, ¿no? Samuel era un hombre maduro y piadoso que caminaba en la luz del Señor. Sin embargo, obedeciendo el mandato del Señor, puso su mirada en estereotipos mundanos y se equivoca. Pero Dios lo corrige, gracias a Dios, ¿no? Por las correcciones de él. En el capítulo 17, versículo 28 del primer libro de Samuel, se nos muestra a Eliab como verdaderamente era. Recuerde, Samuel llega a decir, ¿verdad? De cierto, delante de Jehová está su ungido. Y aquí se nos muestra cómo él era. Un hombre arrogante y orgulloso. Un menospreciador y soberbio. Un malicioso y sábelo todo. Samuel no lo vio, pero Dios sí que lo conocía. Poner cara de piadoso no es ser piadoso. Poner cara de piadoso es ser hipócrita. Ser piadoso no es sinónimo de ser simpático. Debemos recordar esto cuando debamos pronunciarnos sobre oficiales de la iglesia. Debemos orar para que ellos cultiven la piedad y no cultiven máscaras. Debemos orar para que sean desenmascarados los que profesan piedad, pero con sus hechos lo niegan. Y más importante todavía, debemos presentarnos nosotros como ejemplos de piedad. Nosotros debemos buscar esa vida piadosa. Porque si buscamos vivir esa vida de piedad, no vamos a poner nuestros ojos en estereotipos humanos, sino que vamos a mirar el carácter, la piedad. No importa, hermanos, que seamos tal vez el último en la congregación, pero seamos piadosos y Dios nos vindicará. La segunda razón por la que es necesario conocer la iglesia a la cual ministraba Timoteo es una romantización de las iglesias del primer siglo. Iglesias fundadas por los mismos apóstoles o por sus allegados inmediatos. Y esto es extraño, esta romantización de la iglesia del primer siglo. Es extraño esto. ¿Por qué? Porque las escrituras dan cuenta de esa época y cuando nosotros leemos, no encontramos ni por asomo ese ideal de iglesia que algunos persiguen. Ese ideal solo está en sus mentes. Nunca existió en la realidad. Pero por cuanto está en sus mentes, juzgan a la iglesia local de hoy como indigna de su permanencia en ella. Es como que estos hermanos se distinguieran por un mayor grado de pureza, una más profunda espiritualidad, una mayor consagración, un andar más cercano con Dios. Si hasta como que los ángeles los envidian. Una santidad que los lleva casi a la perfección cristiana. Ante tantas elevadas virtudes y cúmulo de bendiciones personales, ellos se sienten extraños en las iglesias locales. Y citando las Escrituras, se marchan de ellas. Pues ellos no buscan una iglesia perfecta, sino la iglesia que han idealizado en sus mentes, que según ellos es una iglesia neotestamentaria. Pero eso tiene poco que ver con la realidad. Entonces, hermanos, nos hará bien conocer algo de la iglesia a la que fue enviado o fue dejado
Timoteo, es la iglesia de Efeso, en donde Timoteo fungió como pastor. Y no solo la iglesia, sino también algo de su entorno. ¿Dónde estaba esa iglesia? Obviamente, al considerar esta epístola a Timoteo bajo este prisma, creemos que podremos entender mejor las enseñanzas y conceptos que en esta epístola se enuncian. Y no solo eso, sino que también bendeciremos a nuestro Señor, porque al usar hombres débiles en su obra, nos invita a trabajar a nosotros en la suya. Porque ¿qué sería, hermanos, de nosotros si Dios solamente usara a los fuertes, a los inteligentes, a los más consagrados? ¿Qué sería de nosotros? No calificamos. Pero aquí vemos cómo Dios usa a hombres débiles. Y al conocer el trasfondo de esa iglesia, de la iglesia de Efeso, a la cual pastoreaba a Timoteo cuando se le envió la carta, vamos a apreciar mejor la gracia de Dios que nos ha dado al añadirnos a su iglesia. Que todo sea para su gloria. Debemos retroceder a Hechos 14. Pablo y Bernabé llegan a Iconio luego de por envidia, según 13:45, son expulsados de Antioquía de Pisidia por la extraña unión de judíos revoltosos y mujeres piadosas y distinguidas. Miren esa unión. Uno podría pensar, no se van a juntar. Sí, se pueden juntar. Hechos 13:50 lo dice. Judíos revoltosos y mujeres piadosas y distinguidas. ¿Cómo es posible que se hayan unido? Por la misma razón que Samuel se equivocó. Puso sus ojos en estereotipos mundanos. Al llegar a Iconio, entran a la sinagoga y predican. Muchos judíos creen, tanto judíos como griegos, que están presentes en los servicios. Los que no creyeron se opusieron a la predicación y tanto judíos como gentiles incrédulos se unen ahora a los gobernantes para afrentarlos y apedrearlos. Hechos 14:5. Y así, ellos huyendo, llegan a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, en la región de Galacia. En Listra, las multitudes ignorantes, al ver un milagro efectuado por medio de Pablo, quieren honrarlo como si fueran dioses, dice Hechos 14:11. Y el sacerdote pagano, viendo la oportunidad que tenía de recaudar fondos, pues, quiso aprovechar el acto idolátrico e ignorante. Los apóstoles lo rechazaron, pero no lo pudieron impedir, dice Hechos 14:18. En esta circunstancia llegan los revoltosos de Antioquía e Iconio y persuaden a la multitud para apedrear a Pablo, arrastrarlo fuera de la ciudad y abandonarlo como si estuviera muerto. Hechos 14:19. Dios intervino, le levantó y salió con Bernabé a Derbe. Yo aquí siempre me pregunto cuando leo esto, ¿por qué Dios no intervino antes? ¿Por qué intervino cuando ya estaba apedreado? Cuando lo habían arrastrado, cuando estaba casi muerto. Obviamente que Dios intervino porque Él vuelve a la vida, se levanta y sigue su camino. Eso es intervención divina. Pero no podría haber Dios intervenido antes. A veces pensamos así, ¿no? Recuerda, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Él. Él obra como Él quiere. No solo Él sale para Derbe, sino que después de un tiempo Él vuelve a Listra, al mismo lugar donde lo habían apedreado. Yo hubiera ido, pero digo, Pablo no. Así que anda solo, yo no voy a volver ahí. Pero vuelve al mismo lugar. No sabemos cuánto de esto vio Timoteo.
Pero recordemos, en el capítulo 14, versículo 7, que en ese lugar predicaron el Evangelio. ¿Dónde lo hicieron? En la sinagoga de los judíos. Sinagoga en las que serían fieles asistentes dos piadosas mujeres judías, Loida y su madre Eunice, y su hija, Loida y su hija Eunice, que estaba casada con un gentil, y fruto de ese matrimonio era el joven Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Para entonces, Pablo pasaba los 40 años y Timoteo no llegaba a los 20. Pues casi 15 años más tarde, según 1 Timoteo 4:12, Pablo trata a Timoteo de joven. Timoteo no solo acompañó a su madre y a su abuela a la sinagoga, sino que desde su más tierna infancia fue instruido en las Sagradas Escrituras, que para entonces era el Antiguo Testamento, nos dice 2 Timoteo 3:15. Esto afectó de tal manera su propia vida que fue evidente a los demás, no solo en Listra, sino también en los alrededores, nos dice Hechos 16:2. Corría el año 50. Pablo tendría unos 45 años y quiere regresar a ver y confirmar a los hermanos a los que antes, en el viaje misionero, les había anunciado el Evangelio, según nos dice Hechos 15:36. Comienza el segundo viaje. Tiene a Silas o Silvano como compañero. Recorren Galacia y llegan a Derbe y a Listra, donde encuentran a Timoteo, nos dice Hechos 16:1. Este joven de reputación piadosa, Hechos 16:2, se convierte así en un discípulo, en un amigo, en un colaborador de Pablo por el resto de la vida del apóstol. Lo encontramos con él ministrando en Berea, Hechos 17:14, en Atenas, Hechos 17:15, en Corinto, Hechos 18:5 y en 2 Corintios 1:19. Y lo acompaña finalmente en su viaje a Jerusalén en Hechos 24 y en Hechos 20:19 al 23. Es muy interesante observar que Timoteo estuvo con Pablo cuando se reunió con los ancianos de Éfeso en Mileto, Hechos 20:17. Y fue testigo de las palabras sentidas de Pablo y de la clara advertencia sobre las dificultades que sobrevendrían a su partida. Lo encuentra en Hechos 20:18 al 30. También fue testigo del profundo afecto y amor que estos hombres le profesaron entonces, nos dice Hechos 20:37, donde al momento de orar se colgaban de su cuello y lloraban con Pablo. Aunque de ellos mismos más tarde se levantaron algunos y resistieron la enseñanza y la persona del apóstol. ¿Cómo cambiamos, no? Bueno, le pasó al Señor. Hosana, Hosana al Hijo de David. A la semana siguiente, crucifícale. Así son. Hoy te quiero. Hasta el sol y la luna y más allá de las estrellas. Mañana, da gracias a Dios que soy cristiano y que no tengo un arma. Así son nuestros sentimientos, cambiantes. Lo mismo pasó con estos ancianos que amaban a Pablo. Pero algunos se levantaron y lo rechazaron a él y rechazaron su enseñanza. Lo puedes ver en 1 Timoteo 1:3, 1:20, 4:1 y en el capítulo 6, versículos 3 al 5. Timoteo acompañó a Pablo en su primer encarcelamiento romano y luego fue a Filipos. Lo encontramos en Filipenses 2, 19 al 23. Tal vez después que Pablo fue liberado. Fue el más cercano al apóstol, como lo demuestran las continuas referencias que hace de él. Por ejemplo, lo menciona en Romanos 16, 21. En 2 Corintios 1:1, en Filipenses, en Colosenses, en 1 Tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses y en el libro de Filemón. Siempre lo menciona.
Tal era la confianza de Pablo en Timoteo, que muchas veces le envió a las iglesias como su representante, como por ejemplo lo podemos ver en 1 Corintios 4:17, 1 Corintios 16:10, Filipenses 2:19 y 1 Tesalonicenses 3:2. Pablo abunda en palabras elogiosas hacia Timoteo. Lo llama colaborador, hermano, siervo, hijo amado, fiel y servidor de Dios. Pero donde describe el carácter piadoso y servicial de Timoteo es en Filipenses 2:19 al 22. Pablo dice ahí: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿Los méritos de quién? De Timoteo. Ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Aquí vemos no solo el buen ánimo para servir al Señor, sino también la fidelidad a la tarea que se le ha encomendado. Pablo era el que veía todos estos atributos en Timoteo. Fue su compañero, lo conocía. Y como lo conocía, tampoco ignoraba los defectos de Timoteo. Y son estos precisamente los que resaltan a los ojos, sobre todo, de quienes se oponen o envidian la cercanía al apóstol o el trabajo que se le encomienda. Esto es muy normal. Es muy normal. Las personas que amamos vemos más sus virtudes. ¿Sí? Recuerden cuando se enamoraron, ¿verdad? Bueno, yo también tengo que recordar eso, sí. Era la mujer perfecta. Pero sucede lo mismo con aquel que de entrada nos cayó mal. ¿Verdad que de ese vemos de inmediato lo malo? A veces reales, pero a veces también hay de nuestra propia cosecha. Pero es así. Entonces el hecho de él estar cerca del apóstol, había quienes se opusieron o quienes envidiaron esto. La juventud de Timoteo era un tema, 1 Timoteo 4:12. Pero también lo era su natural timidez, al punto que Pablo debe exhortarle a que no descuide lo que Dios le ha dado, 1 Timoteo 4:14. Y a que persevere en los dones que Dios le ha otorgado, 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. Y de cierta manera tuvo que protegerlo ante congregaciones difíciles mientras experimentaba el servicio fuera de la presencia apostólica, como lo que le pasó en 1 Corintios 16:10, donde Pablo tiene que decir a los corintios: miren, dejen tranquilo a Timoteo, que él trabaje en paz. Por algo les dice eso, ¿no? Tampoco era un roble. Él tenía frecuentes enfermedades, note eso, frecuentes enfermedades, 1 Timoteo 5:23. Y una de las enfermedades más notorias eran de índole digestiva. Es dable suponer que dada su timidez tuviera tendencias depresivas y dada su enfermedad estomacal tan evidente, tal vez tuviera cólicos o úlceras de origen nervioso. No obstante lo anterior, a pesar de eso, él estuvo dispuesto a dejar su tierra, su hogar, para enfrentar junto al apóstol persecuciones y sufrimientos, 2 Timoteo 3:11. Dejemos por ahora a Timoteo y centrémonos en la iglesia a la que fue enviado, Efeso. En Efeso había una sinagoga y ahí llegó Apolos, Hechos 18:24. Aunque él era vehemente en su predicación, le faltaba instrucción,
Un matrimonio que asistía a la sinagoga, creyentes en el Señor, Aquila y Priscila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios, nos dice Hechos 18:26. Miren qué importante es un matrimonio que perseveran juntos en el camino del Señor. He hablado en otras oportunidades, perseverar no significa asistir a la iglesia. Dejando el Éfeso, Apolos, lo que había enseñado o predicado quedó en algunos. Y así se desprende de Hechos 18:25 y Hechos 19:2 y 3. Porque ellos conocían solo el bautismo de Juan y eso era lo que predicaba Apolos. Entonces habían unos discípulos en el capítulo 19, Pablo se encuentra con ellos, encuentra algo raro en ellos y les pregunta si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron y ellos le dicen ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Y en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Lo que enseñaba Apolos. Pablo llega a Efeso entonces ahí. Corrige esa deficiencia y comienza a enseñar en la sinagoga por 3 meses, nos dice Hechos 19:8. No todos creyeron, ni aceptaron la predicación. Y al crecer la oposición, Pablo sale y alquila un salón para exponer ante los interesados la palabra de Dios. Así continuó por 2 años. Hechos 19:10. Dios bendijo la predicación y ocurrieron allí muchos milagros y cosas extraordinarias, como la quema de libros de magia por un valor cuantioso. Nos dice Hechos 19:19. Aquí en Efeso había un predominio femenino en la cultura, evidenciado en el culto a Artemisa o Diana. Había leyendas que relacionaban la ciudad de Efeso con un santuario dedicado a una diosa femenina. Lo encontramos en Hechos 19:35. Había por Asia Menor un predominio del culto femenino, ensalzando especialmente la fecundidad y la maternidad. Hay restos arqueológicos, se han encontrado imágenes muy grotescas, yo he visto algunas en el Museo de la Biblia en Washington. En Efeso, el culto a la Gran Madre de la Tierra, o Gran Madre de los Dioses, o Cibeles, o Artemisa, o Diana, todo lo mismo, se llevaba a cabo en un templo dedicado a ella, considerado entonces una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ella era la fuente, esta deidad era la fuente, la consideraban la fuente de vida de los dioses y de los hombres. Fuente de vida de los dioses. Atención a eso. Y de los hombres, de la naturaleza, y recibía a los muertos en su seno y protegía sus sepulcros. Hay una oración muy conocida. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Hecha a María. Este culto, dominado por mujeres, era trasladado a la sociedad, siendo esta una sociedad matriarcal. Aquí en Efeso las mujeres tenían mayor libertad que en otros lugares. Presidían actos oficiales y fungían como magistrados o representantes municipales. Hay monedas que atestiguan estas formas. Dice el arqueólogo William Ramsay que alrededor de los santuarios de Artemisa, en varias ciudades de la zona, prevalecía este sistema social marcado por el predominio femenino. Se creía que el varón no era digno de ocupar el puesto de sumo sacerdote, al menos que se castrara, práctica que era bastante común en esos círculos religiosos, donde se fundían en uno la inmoralidad, la superstición, la magia y la avaricia. Dice otro historiador, Kreger, que Efeso era un bastión de la supremacía femenina en la religión. Ramsay insiste que no fue ninguna coincidencia que aquí en Efeso se le dio a la Virgen María por primera vez el título oficial de Madre de Dios, que anteriormente se le había aplicado exclusivamente a Artemisa. Esto fue en el concilio de Efeso en el 431 después de Cristo. Y aquí definieron como dogma de fe lo siguiente:
Si alguno no confesare que Cristo es verdaderamente Dios, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Que Cristo es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne el Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. En el mundo antiguo, a los libros de magia se les conocía como las cartas efesias. Note aquí cómo, así como Corinto estaba marcada en el mundo antiguo como una ciudad perversa, donde se iba a disfrutar de las más diversas aberraciones, así también Éfeso tenía esta característica, que era una ciudad que estaba dominada por el mundo de la magia y de la hechicería. Eso era Éfeso. Tal cual como nosotros, cuando nos dicen Las Vegas, ¿en qué pensamos? Casinos, ¿verdad? Claro, se distinguían por esto. A la luz de toda esta información, entonces después cuando leas Efesios capítulo 5 y capítulo 6, te vas a dar cuenta de dónde estaba apuntando Pablo. Timoteo acompañó a Pablo todo el tiempo que estuvo en Efeso, nos dice Hechos 24, y fue testigo de la oposición feroz que se le presentó, 1 Corintios 15, 32. Pablo no lo cuenta, es Lucas el que dice que tuvo que combatir, Pablo lo dice, que tuvo que combatir contra fieras en Éfeso. Para que él dijera algo así, debía ser dura la cosa. Aquí, en Éfeso, vemos claramente que los nuevos convertidos dejan atrás y se separan públicamente de su antigua manera de vivir, Hechos 19, 18. Y vemos que en la congregación la única cabeza es Jesucristo, Efesios 1, 22. A pesar de que en ella había ancianos, nos dice Hechos 20, 17, y que Timoteo era enviado o dejado como pastor, nos dice 1 Timoteo 1, 3, aprendemos también que no debe haber separación, exclusivismo o separatismo o favoritismo de ningún tipo, nos dice Efesios 2.14, y que Jesucristo es el fundamento y la principal piedra del ángulo, nos dice Efesios 2.20. En la congregación está la presencia viva del Espíritu Santo, Efesios 2.22, y ella llega a ser un tesoro de conocimiento espiritual, Efesios 3.12. La iglesia existe para traer gloria a Dios, nos dice Efesios 3:21, y ella debe reflejar la unidad de la deidad, nos dice Efesios 4, versículos 3 al 5. Todos sus miembros, especialmente los líderes, tienen como primera responsabilidad la edificación de la iglesia, nos dice Efesios 4:13. Aquí encontramos cuál debe ser nuestra actitud hacia la iglesia, resumida en Efesios 5:25 y Efesios 5:29, donde se nos habla del amor de Cristo por la congregación. 4 cosas. ¿Cuáles? Estamos acostumbrados a verlo como solamente parte del matrimonio y cómo el varón debe amar a su esposa. Pero aquí Pablo dice, más yo digo esto de Cristo y la iglesia. Entonces, es verdad lo otro, pero esto también hay que considerarlo. ¿Qué cosas? Nos habla del amor de Cristo por la congregación. Primero, la amó. Segundo, se dio a sí mismo por ella. Tercero, la alimenta. Cuarto, la cuida. No puede ser de otra manera. Es así como debemos proceder hacia la iglesia, hacia la congregación. Amarla, darnos por ella, alimentarla, cuidarla. No puede ser de otra manera, pues quienes han nacido de nuevo son también miembros de su cuerpo. Y Pablo dice, nadie aborreció jamás su propia carne. Entonces, por supuesto, no solamente la amamos, nos damos por ella, la alimentamos y la cuidamos. Por último, los enemigos de la iglesia, que siempre habrán, son espiritualmente una parte o pertenecen al reino de las tinieblas. Y no son seres humanos que por envidia o animadversión se oponen al liderazgo de la misma. Efesios 6:12.
Esto no significa que se debe dejar hacer y deshacer. Se debe ejercer la disciplina, según nos muestra 1 Timoteo 1:20, 2:12, 5:24, entre otros muchos textos. Aquí, en la iglesia de Éfeso, se les recuerda a los pastores y a nosotros la esencia de la doctrina del Nuevo Testamento, Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso debe seguir predicando en la iglesia. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál es ese ministerio? Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Sigue siendo nuestro deber, sigue siendo nuestra tarea, dar testimonio de la gracia de Dios. Y para poder cumplir con ese ministerio, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa la vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Hermanos, todo esto nos habla de lucha. Nos habla de conflicto. ¿Por qué Pablo tenía que decir, pero de ninguna cosa hago caso? A los filipenses les dice, miren, por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y les dice, ya se lo he dicho antes y ahora se lo digo llorando. A los corintios le dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? A los gálatas le dice, hijito, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. No sé de dónde han sacado algunos que en la congregación no van a haber conflictos. No sé de dónde sale esa idea. No la encuentras en el Nuevo Testamento. Abraham. Ellos, los hermanos de Efeso, tuvieron los mejores maestros terrenales, llenos del Espíritu Santo, que dejaron ejemplo de dedicación, Hechos 20, 19 y 20, de dedicación y entrega, de entregar todo el consejo de la palabra de Dios, Hechos 20, 27. Y la admonición especial a los pastores, en Hechos 20, 28, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Timoteo, a pesar de su debilidad y falta de personalidad, él cumplió su cometido. Pablo le anima constantemente, pues es lo que Timoteo necesita. Él se sabe débil, pero a todos los débiles, Cristo los fortalece. Los obstáculos podrán ser muchos y variados. La oposición espiritual y humana puede ser feroz, pero no podrán contra el Señor de la iglesia, el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia y los líderes y miembros de ella deben sujetarse a Él y obedecer su palabra. La iglesia en Efeso sobrevivió Pablo y Timoteo. Sobrevivió todo el tiempo que dio luz, que fue luz, nos dice Apocalipsis 2:5. Para fines del primer siglo, conocía la doctrina y exponía a los falsos apóstoles. Trabajó mucho y sufrió persecución, nos dice Apocalipsis 2, versículos 2 y 3. Pero a poco dejó de amar al Señor, nos dice Apocalipsis 2:4. Y ese fue el principio del fin. Ya vimos lo que ocurrió en el seno de la misma en el siglo V, cuando fue evidente el sincretismo religioso al imponer un título pagano a María, pese a que el templo de Diana ya estaba en ruinas.
pero la idea todavía estaba. Y se perpetúa hasta el día de hoy. Hoy, no hay testimonio cristiano en Efeso. Estuve conversando con un turco hace algún tiempo atrás y dio la casualidad que él era de Éfeso. Le pregunté si había una iglesia cristiana ahí. Dijo, no. Que yo sepa, no hay. Y en diversas fuentes que he consultado, no hay presencia cristiana en Efeso. Y en toda Turquía, esto está en Turquía, cuando usted lee Asia Menor en la Biblia, ese es el territorio de Turquía. En toda Turquía, la presencia cristiana no supera el 0,3%. ¿Qué pasó? Se quitó el candelero de su lugar. Apocalipsis, capítulo 2. La primera carta a las 7 iglesias es la carta a Efeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y si no haces las primeras obras, quitaré el candelero de su lugar. El candelero fue quitado. Dejar de amar al Señor no es evidente de buenas a primeras. Es un declive imperceptible al principio, pero al prolongarse en el tiempo, si no hay arrepentimiento, no importa el conocimiento que tengas, la lámpara se apagará, dejarás de ser sal, dejarás de ser luz. Al estudiar esta epístola de Pablo a Timoteo, dos consideraciones debemos tener presentes. Una personal, otra colectiva. La personal, hermano, nunca juzgues según las apariencias. Abstente de eso. Un hombre solo y débil puede ser una fortaleza si sus pies están firmemente anclados en Cristo. No juzgues según las apariencias. No procedas según estereotipos mundanos. Cuidado con eso. Recuerda, Samuel, él estaba cumpliendo una orden del Señor. Él quería hacer la voluntad del Señor. Así todo se equivocó. ¿Por qué? Porque él puso su vista en estereotipos humanos. Dios tiene que corregirle y decirle, mira, no veas a lo que está frente a tus ojos, porque Dios no mira eso, yo no miro eso, porque yo miro el corazón, el carácter, hermano, el carácter, la piedad. Eso es lo verdaderamente importante. Entonces, no juzgues según las apariencias. La otra consideración es colectiva. La iglesia de Cristo siempre tendrá enemigos, las huestes espirituales de maldad. Esos son los enemigos de la iglesia. A veces usará a hombres dotados o no, que por negligencia o ignorancia atacarán su seno, pero estos no son nuestros enemigos. Aprendamos a ver detrás de la acción quién está. Y te puedo asegurar, detrás de esa acción perversa, maligna, con maldad, con inquina, está el mismo Satanás. El enemigo es Satanás, que no impedirá que crezcas en conocimiento mientras tu corazón se enfría y tus pies se salen del camino. Así entonces, de nada sirve lo externo y el apego a requisitos ministeriales, pues la iglesia dejará de brillar, no alumbrará y terminará su testimonio apagado. Efeso no dejó de existir porque no habían ancianos. Habían. Efeso no dejó de existir porque no había conocimiento ahí. Había conocimiento.
Éfeso no dejó de existir porque habían dejado de trabajar. No, lea Apocalipsis 2. Ellos trabajaron y Dios les reconoce eso. Tu arduo trabajo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se apagó la lámpara? Porque ellos dejaron de amar al Señor. Y 2000 años después, es una triste realidad en esa ciudad donde llegó el Evangelio con Pablo. El candelero será quitado de su lugar si no hay arrepentimiento. Para unos y otros el viejo evangelio es siempre nuevo y no es más que esto: arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Solo la palabra de Dios tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocida. En nuestra nación sea conocido su camino y en todas las naciones que la salvación es del Señor. A Él sea la gloria. Oremos.